Estoy en México, mi casa. Bueno, antes que nada, bueno, felicitarte. Yo no soy de México, yo soy de Argentina, así que ya te habrás dado por cuenta por la tonada. Pero quería hablar justamente porque viendo distintas entrevistas sobre tu carrera, noté que también, y vos también lo comentaste en muchas entrevistas, tuviste como un comienzo bastante, con mucha suerte, o sea, con esfuerzo y con suerte, no lo común de la gente, la van premier de tu primera película, la haces en Cannes. Entonces fue una historia muy interesante que me gustaría que la cuentes por ahí para la gente que no sabe, porque realmente es súper interesante cómo fue todo ese camino que hiciste. Pues yo empecé a querer ser actor desde muy chiquito, quizás sin Ujú. saber cómo o por qué, incluso no sabía por qué. Y siempre estaba buscando la opción, cómo podía conseguir eso, porque pues Ujú. de donde vengo no había el chance, no había nadie cerca. Siempre lo estaba buscando. Y cuando estudiaba en la Ujú. universidad me puse a estudiar teatro. Entonces, cuando estudiaba en la universidad, en el primer año, hice la audición para una película. Yo hacía antes de eso ya audiciones para comerciales, para teatro, ya buscaba todo el tiempo estar Sí. trabajando. Ya vivía solo y me mantenía, entonces al mismo tiempo tenía que trabajar y trabajaba en teatro y en Ujú. comerciales. Entonces hice la audición para una película, terminé quedándome después de muchos meses de audiciones y me fui a hacerla. Eso implicó que yo tuviera que dejar la carrera de actuación porque no te dejan salirte tres Sí. meses y volver. Y apenas iba en primer año. Entonces dejé la escuela, me fui a hacer la película. Después pasé un año, hice otras dos películas, pero pasé un año muy tranquilo, sin trabajo, ¿no? Sí. Muy tranquilo. Y resulta que esa película se estrenó en el Festival de Cannes. Entonces, un año después de haberla hecho, estaba en el Festival de Cannes, en la alfombra roja, eh, famosos, y me trataban como si yo fuera uno de ellos, en los teatros más grandes. Y fue bizarro, pero es muy divertido recordarlo, porque aprendes mucho con una experiencia como esa. Hace ratito contaba que en el mismo hotel estaba hospedada Audrey Tautou, la actriz de Amélie. Sí. Entonces yo la veía todos los días hasta que el último día me atreví a hablarle y a saludarla y a pedirle una foto. Y estuve en la alfombra roja de Leonardo DiCaprio, del Gran Gatsby, con Carey Mulligan, y cosas que para un tipo normal como yo de la Ciudad de México, que pues no eran cosas comunes, ¿no? Claro. Y es bizarro luego regresar y estar en tu casa y salir a buscar trabajo como siempre y volver a ser el mismo tipo de siempre. Luego la película ganó un premio y ella estaba aquí en México, ya, no, ya ni estaba allá. Estaba dicho Sí. en la lagunilla echándome unos tacos y unas chelas, viendo un partido. Y ahí me enteré, los periodistas me llamaron para decirme que habíamos ganado. Entonces es una experiencia bizarra, pero es divertida y pues fue el inicio. Para mí fue la primera vez que había hecho una película y que No, una estrenaba una locura. película y que estrenaba una película y que pisaba una alfombra roja y que me sacaban fotos, fue en Cannes. Entonces fue muy, muy loco. Fue terrible. Y justamente yo también escuché otra entrevista que comentabas como que de aquella vez a la segunda vez que fuiste ahí, realmente entendiste como que había muchas más oportunidades y otras cosas que tenías que tratar de prestarle más atención, porque posiblemente la primera vez tuviste primero la suerte increíble junto con el esfuerzo y tu propia actitud, pero ya para la segunda como que fuiste con las antenas un poco más preparadas para ver todo lo que te rodeaba, porque ya no eras, no era la primera vez que ibas. Sí, yo creo que ese tipo de experiencias, si tienes la fortuna que te toquen dos veces, la segunda te tienes que poner pilas y Claro. decir, entender que esto es el trabajo, además de todo es un trabajo, e ir con la conciencia de cómo abona a mi trabajo, ¿no? Ujú. A quién voy a conocer, quién va a verme, estar todo el tiempo, por ejemplo, la primera vez me daba miedo hablar inglés, me daba pena. Y esta Sí, vez pasaron varios años, hablo mucho mejor inglés, pero hablaba con todo el mundo, saludaba a todo el claro, mundo, porque de eso se trata, ¿no? Un poco claro. estar ahí y hablándole a todo el mundo de tu película y pues sí, conociendo. Al final es raro, pero está ahí la gente más importante del cine en el mundo, Es un en el mundo. mundo. O sea, la primera vez que yo fui acá, en la primerita, en el jurado estaba Steven Spielberg, él nos dio el premio. Estaba Nicole Kidman, estaba mi director favorito que es Cristian Mungiu, un rumano. Y ellos vieron mi película, y ellos Claro, estaban ahí y premiaron mi película. Eso es muy, muy, muy bizarro. Yo, por supuesto, no los conocí, pero es muy bizarro. Entonces, cuando lo aprendes, vas la siguiente vez con ganas de sacar lo mejor de la experiencia. claro.
Y también escuché que, bueno, obviamente vos fuiste aprendiendo de toda esta carrera que fue muy vertiginosa, a pesar de que vos decís que tuviste momentos en los que descansaste, pero si uno lo ve en el tiempo, hay gente que es lo que decís vos, hay gente que no le pasa en la vida de ir 2 veces a Cannes, y a vos te terminó pasando en un periodo de menos de 10 años, o sea que es una locura. Y también quería que habláramos un poquito del tema de los contenidos, o de cómo en general los contenidos también, yo sé que ahora vos tenés, con una socia tenés una compañía de teatro, y que también lo que yo escuché en una entrevista que vos comentabas, que querés también generar los propios proyectos para no estar atado también a ciertos estereotipos que tiene la industria y empezar a generar las historias que por ahí vos querés contar o las que vos querés que la gente sepa, porque hay muchos estereotipos, si bien se han ganado un montón de terreno y se cuentan historias que por ahí antes no se contaban, todavía la cosa está como medio estereotipada sobre ciertas cuestiones y cómo se cuentan. Me gustaría que habláramos un poco de eso. Sí, creo que también he sido bien afortunado y claro, también habrá talento y disciplina y trabajo que me tengo que reconocer. He trabajado mucho, pero sobre todo creo que he sido muy afortunado con las películas que he hecho, que me ponen también como a reflexionar y que me han educado. Los temas de las películas que he hecho me han formado también para ser el tipo que soy hoy, pues que he tocado. No podía, por ejemplo, Nuestras Madres es sobre la guerra, el conflicto armado en Guatemala, que tuvo sus momentos más graves en los 80s, del cual yo no sabía nada cuando llegué a esa película, nada. Y lo tuve que decir así en el casting, no sé nada, perdón. Sé poco de la historia de mi país, menos voy a saber de Guatemala. Y estudié muchísimo. Y la única manera de interpretar ese personaje es a través de la empatía, ¿no? De entender que hay mucha gente de mi edad que pasó por eso y que podría ser mi personaje y que yo los estaba representando a ellos. Entonces, desde la dignidad, el respeto, la honestidad, he trabajado los temas tan difíciles que me ha tocado interpretar en el cine. Y eso me ha despertado pues una conciencia, ¿no? La neta es que yo no era así, yo no era el que soy ahora, porque el cine me ha cambiado también a mí, sus historias y las películas que he contado me han modificado. Y eso ha despertado pues que yo quiera contar mis propias historias y mis propias cosas. Yo siento que yo he sido afortunado como que mi carrera le ha dado hasta ahora un poco la vuelta a los estereotipos. Ahora estoy muy contento de haber interpretado a un hombre gay en una película que no es como los homosexuales, hombres homosexuales que vemos normalmente, ¿no? No está hipersexualizado o no es una farsa. Es un Claro. tipo normal que resulta que además es gay. Y eso también creo que han sido regalos de la vida. Y la compañía de teatro El Conejo con Prisa la abrimos justo por eso, porque queríamos traer historias que normalmente no nos dan chance de contar en el cine, y en el teatro se pueden contar con mayor libertad y con mayor exploración. La última gira que tuvimos fue justo en el 2009, la compañía se paró, pues toda la pandemia se ha parado, Claro. pero pues es un proyecto que hicimos entre amigos con esa intención, ¿no? De contar las historias que queremos. ¿Y qué consideras vos que por ahí es como el pendiente o lo que faltaría para contar, por ejemplo, las historias que tienen que ver con la comunidad homosexual, que en general es lo que decís vos, se cuenta, pero se cuenta mucho lo que responde al estereotipo de la persona extrovertida, promiscua, muy colorida, y que no siempre tiene que ver con las historias que realmente se tienen que contar? O Pues que, con o que la la, gente quiere escuchar, porque en definitiva es eso, siempre se termina escuchando la misma historia. exacto, yo creo que la gente lo veo en la calle, lo veo en la vida diaria, la gente convivimos con la diversidad sexual sin ningún problema Claro. y lo convivimos con todo lo complejo que es un ser humano, no con una sola cara. Entonces yo creo que el camino, la película que hicimos Te Llevo Conmigo, es un pasito más adelante hacia el camino que me gustaría que la industria siguiera, que es empezar a representar a la comunidad LGBT como seres humanos complejos, con un montón de facetas, y que su orientación sexual no sea el eje de la película o del personaje, que sea un factor más, porque así es en la vida, ¿no? ¿Cuántos amigos no Claro. tenemos con orientaciones sexuales diferentes o con identidades de género muy, muy diversas, ahora muchas más, y son solo el amigo que me cae bien en este aspecto o el amigo que se dedica a esto y me enseñó esto? Los entendemos como él o la amiga que hacen cierta cosa, no que se identifican como no binario o que son bisexuales. Va mucho más allá de eso, y el cine creo que tiene una deuda, y que tiene, el cine y la televisión sobre todo, tienen que empezar a representarlo por ahí.
Sí, sí, y también me parece que es algo que, como lo que vos decís, hay un montón de facetas en cualquier, en el ser humano, la maternidad, la paternidad, que no se trabajan, o sea, en realidad, cuando se habla específicamente de esas comunidades o de esas disidencias supuestas que hay, no se suele contar eso, no se suele contar, ahora se está empezando a contar un poco más, pero la realidad es que en el cine por ahí no tanto, de a poco la ficción y por ahí las plataformas están empezando a animarse a contar esas historias, pero en líneas generales eso no se cuenta, y también me parece que hay un montón de gente que quiere verse representada y no lo ve, no se ve. Exactamente, yo creo que se la debemos a la gente. El nivel de respuesta que yo he tenido en mis redes sociales, yo no soy mucho de redes sociales, no, para nada, pero que la gente se acerque y me escriba, estás contando mi historia, y que se acerque y me diga, me pasó lo mismo, fuimos a Nueva York a presentar la película y había gente que al final de las proyecciones se emocionaba tanto que nos compartía llorando que habían tenido que vivir. Dame un segundo. Mi gata se quedó atorada. Habían tenido que vivir duelos a la distancia, como le pasa a mi personaje, que habían tenido que vivir su salida del closet con problemas con su familia, los temas de la migración. Cuando ves que eso resuena en la gente, dices, ok, no estoy contando una historia de superhéroes, estoy contando la historia de la gente que está allá afuera. Y creo que eso es poderoso. Ahí reside el poder y la magia del cine. No cuando vemos a Wonder Woman, ¿no? Que sí es un ideal y que sí es una metáfora de cosas que nos pueden pasar, pero creo que conectamos diferente cuando vemos nuestra historia. Sí, y que en definitiva también, bueno, nosotros hemos hablado con realizadores y también es difícil conseguir la financiación para este tipo de proyectos, pero en la medida que la historia lo valga, la financiación va a llegar, o sea, el tema también es ese, que hay un público que está esperando esas historias, y lo que decís vos, por ahí cuando son esas historias que son más estereotipadas y que es más de lo mismo, posiblemente la gente no llegue, pero si vos contás una historia interesante, lo demás va a llegar y va a ser el camino mucho más fácil. Sí, la verdad que creo que quien tiene mayor responsabilidad son pues ahora las plataformas de streaming y las grandes productoras de traer estos temas sin miedo y creyendo en que la gente los quiere escuchar, ¿no? No yéndose a la segura. Normalmente como esto funciona como un negocio, quieren probar fórmulas ya probadas, Claro. justo, quieren traer fórmulas ya probadas. Y justo arriesgarse y modificarnos juntos, nada más escuchar al exterior y ver que la audiencia está cambiando y que quieren cosas nuevas, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, antes que nada agradecerte porque realmente esto es lo que falta y lo que nosotros notamos también que falta trabajando con contenidos todo el tiempo, siempre vemos como lo que vos recién decías, que siempre hay una cosa estereotipada y que siempre es bueno que sean, también en una entrevista escuchaba que vos decías, hay que buscar el proyecto, no solamente quedarse esperando que alguien venga a ofrecerte o a decirte este es el papel que vos querés, porque no siempre va a pasar y posiblemente lo que vos digas, lo que te ofrezcan siempre sea lo seguro, que son pocas las oportunidades de desafíos, así que agradecerte que asumas ese desafío porque hay mucha gente que quiere ver en la pantalla las historias y obviamente con gente que les ponga el cuerpo. Muchas gracias, emocionado porque me haces pensar, fíjate que, no, como que yo tomo decisiones y voy por la vida sin tanta conciencia de muchas cosas y me haces pensar que unas de las películas de las que te menciono, de mis próximos proyectos y que me tienen ocupado, son películas independientes por las que yo apuesto, ¿no? Y igual en las que no hago tanto dinero o en las que no hago dinero, pero que en las que creo en el equipo, en el tema o en la manera, incluso en el esquema de producción, ¿no? Ahora estamos a punto de filmar en diciembre, apoyaré en una película totalmente independiente. En enero del 2020 protagonicé una del mismo director totalmente independiente, que me importan, que me gustan, que sé que son necesarias. Y me encanta no hacer diferenciación entre esa y una serie, ¿no? La serie que hice con Campanella, que son proyectos totalmente diferentes en su estructura de producción, pero que en realidad, si los tratas con la misma delicadeza y con el mismo respeto, pues pueden tener repercusiones importantes en la gente que los ve. La gente, obviamente. Bueno, cuando tengas que promocionar todos los proyectos que tengas, sobre todo los independientes, que sabemos que son los más complicados de promocionar, obviamente, Spoiler es el lugar para que hacemos un especial, hablamos de lo que sea, nos contás todo lo que estás haciendo, porque obviamente también queremos ser parte de ese cambio que queremos ver en los contenidos. Que conste, ¿eh? Te voy a tomar Yo la doy mi palabra, para... ya está grabado, esto está grabado, así que ya está. Te voy a empezar a seguir para que estemos ahí en contacto. Dale, dale, genial, quedamos así entonces, y ni bien tengas la próxima fecha, ya sepas algo, nos avisás y nosotros ahí hacemos un especial para hablar de tu próximo proyecto. Me encanta, muchísimas gracias. Pero el sueño americano ocurre en cámara lenta. Tarda años. Yo vine aquí para lograr algo. No dejé
dejes de confiar en mí.